Buenos días, hermanos. En el nombre del Señor, un abrazo a cada uno de ustedes. Es una ocasión muy especial, el 31 de octubre, y estar reunidos todos juntos aquí, volvernos a encontrar con amigos, volvernos a encontrar con viejos hermanos también, ¿no? Y todos juntos celebrar este tiempo. Quiero yo llamar la atención brevemente este año, en esta ocasión especial, sobre un asunto que debemos pensar en el día de la Reforma. La Iglesia cristiana, después de la Reforma, ha ido cada vez sufriendo una enfermedad. Y me gustaría que usted pueda analizarse, hacerse una introspección para ver si realmente usted también tiene esa enfermedad. Porque si tiene esa enfermedad, su fin va a ser una desgracia. Y es que esa enfermedad es la amnesia, el olvido. Y cuando olvidamos, tendemos a no ver las maravillas que tenemos. La Iglesia ha olvidado mucho del aporte de la Reforma protestante. Yo quiero en esta mañana compartirles sobre el regalo olvidado de la Reforma. Queridos hermanos, cuando alguna vez pregunté a un estudiante en ese debate que a veces tenemos ahí en una aula, le pregunté si realmente conocía la confesión de fe de su iglesia. ¿Y ustedes cuál es la confesión de fe que tienen? Y el muchacho no sabía qué era eso. Y dijo, nunca me dijeron, no conozco. Y pareciera que el muchacho había ido a la iglesia mucho tiempo, sabía lo que hacía la iglesia, pero no sabía lo que creía su iglesia. Y a veces uno puede estar en la iglesia, en las actividades, y puede estar en una y otra cosa, y no conocer qué creemos. Nuestra situación, de verdad que es una verdadera tragedia. Cuando, por ejemplo, todavía cuando algunos hermanos escuchan el credo apostólico y lo asocian a la Iglesia Católica Romana. Cuando escuchan, por ejemplo, el Padre Nuestro, pastor, eso es de la Iglesia Católica Romana. No hay mayor desconocimiento que decir esto. Y en parte nosotros somos responsables de este olvido. La Reforma Protestante del siglo XVI, queridos hermanos, nos dejó verdaderas joyas doctrinales, valiosas, que no deberían estar ahí empolvándose, sino deberían estar formando parte de nuestra capacitación. Yo los voy a denominar solamente CCC, y quiero que con eso te vayas hoy después del culto. CCC. El regalo olvidado de la Reforma Protestante es el CCC. Por eso cuando tú vayas a tu casa y te diga a tu papá, hijo, ¿qué has aprendido hoy día en el culto? Bueno, el pastor nos habló del CCC. ¿Saben que CCC es vital para tu vida? Credos, catecismos, confesiones. CCC. Credos, catecismos, confesiones. Alguna vez yo escuché a un hermano decir, nosotros no creemos en eso. ¿Qué credos, qué confesiones, qué catecismo? Nosotros solo creemos lo que dice la Biblia y punto. Suena bonito y suena muy conservador, pero es una falacia. La persona que dice, yo solo creo lo que dice la Biblia, en realidad debería decir, yo solo creo en la interpretación que yo hago de la Biblia.
Cualquier persona a quien se le pregunta sobre un tema de la Biblia, su respuesta ya es una reflexión teológica. Si alguien de tus compañeros te pregunta, hermano, ¿y usted en su iglesia qué creen con respecto a la salvación? Te voy a decir, tu respuesta no va a ser 100% bíblica. Nunca. Sería 100% bíblica si es que tú repetirías literalmente lo que dice la Biblia. Bueno, mi iglesia cree en la salvación porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y tú tendrías que repetir literalmente lo que dice la Biblia. Y no tendría mucha razón, pero cuando tú comienzas a dar ya una respuesta, ya hay reflexión. Así que no es tan bíblica, literalmente. Los CCC son un marco teórico sobre el cual nosotros tenemos que desenvolvernos en nuestra interpretación. Queridos hermanos, hay personas que no les gusta tener límites ni en su vida, ni en su hogar, ni en su interpretación. Los CCC nos ayudan a ponernos límites en nuestra interpretación. Tú y yo no podemos interpretar como nos dé la gana las Sagradas Escrituras. Por eso es que hay mucha sequía y muchas iglesias que están atravesando situaciones muy complicadas. Quiero en esta mañana compartir 4 asuntos importantes que nos pueden ayudar de estos CCC. Claro, tú dirás, pero pastor, en la Reforma Protestante no se hizo ningún credo. Sí, catecismos y confesiones. Sí, pero cuando uno revisa todos los catecismos y confesiones elaborados en el tiempo de la Reforma del siglo XVI y XVII, nos vamos a dar cuenta que ellos no borraron de su doctrina los credos producidos en los 5 primeros siglos de la historia de la Iglesia. Formaron parte. Por eso es que esto es muy vital para nosotros. Lo primero es que quiero que tú sepas que estos CCC nos ayudan a tener un mejor conocimiento de la Biblia. La Reforma no se puede entender sin ese amor por las Escrituras y tampoco ese posible lema que surgieron en la Reforma, la centralidad de la Biblia. Ubicar la Biblia como el fundamento de la Iglesia, la sola Escritura. Cuando digo que los credos, catecismos y confesiones nos enseñan a tener un mejor entendimiento de la Biblia, no quiero decir que los catecismos estén sobre la Biblia. Los documentos históricos, doctrinales, son derivados de las Escrituras. Y además, no es bueno confrontarlos. La persona que confronta la Biblia con los credos no tiene conocimiento verdadero de cuál es el contenido de ambos. Los CCC salen de las Escrituras, salen de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando uno no tiene en cuenta los CCC, vamos a darnos cuenta que cada uno puede tener una idea rara sobre las Escrituras. La Confesión belga de 1561, escuchen lo que dice. Confesamos que esta palabra de Dios no fue enviada ni producida por la voluntad de hombre alguno. O sea, esto no sale de la mente, ni del sueño, ni de la visión de una persona. Dice, más bien, son santos hombres de Dios siendo guiados por el Espíritu Santo. Miren qué bonito. Hay una forma de entender la naturaleza de las Sagradas Escrituras. La Confesión de Fe de Westminster dice, luego para
la mejor preservación y propagación de la verdad y para el establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito dicha revelación. Y preste atención a lo que dice a continuación. Dice, dicha revelación en forma completa. Usted no tiene que agregar a la Biblia algo. Está completa. Y dice, puesto que ahora han cesado ya aquellos modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Si uno no conoce esto, va a terminar creyendo visiones, sueños, va a terminar abrazando doctrinas humanas. Ustedes han escuchado estas frases que dicen, Dios me ha hablado esta mañana y me ha dado una palabra para ustedes. Ustedes no han escuchado que algunos predicadores de este tiempo dicen, el Señor puso en mi corazón una enseñanza. Y quiero compartir eso a ustedes, me manda a compartirles. Allí la autoridad ya no es la Biblia. Es esa supuesta revelación que este personaje recibió. ¿Y quién te garantiza que lo recibió de Dios? Si abrimos la puerta un poquito y pensar que la Biblia no está completa y que todavía Dios puede revelar a alguien y comunicarse con algunos predicadores de manera especial, estamos entrando a no creer lo que dice la palabra de Dios. Va a depender mucho cómo nosotros concebimos esta palabra de Dios. Cuando uno estudia los credos, catecismos y confesiones, despierta en nosotros esa sed por la palabra de Dios. Cuando uno comienza a usar como herramienta los credos y catecismos, no son palabra de Dios, como dice Carl Truman, no son palabra de Dios, son palabra de la iglesia. Pero puede usarse como herramientas para la formación cristiana. Y son las mejores herramientas. Usted no va a crecer espiritualmente solo escuchando música. Uno tiene que estar con la palabra de Dios constantemente y teniendo una sed por leer la palabra de Dios. Recuerden lo que hemos leído en Nehemías capítulo 8. Hay un gran avivamiento. Esdras, Zorobabel, Nehemías habían vuelto del cautiverio, habían reformado, habían reconstruido los muros, habían reconstruido la ley y todo. Y pasa algo muy especial. Dice Nehemías 8 que todos estaban juntos. Y cuando comenzaron a escuchar la ley, ¿qué pasó? La gente comenzó a llorar. Esdras comenzó a leer desde la mañana hasta mediodía y no se cansaban. Los israelitas en Nehemías 8 no lloraron porque escucharon una música triste en la iglesia. Ellos estaban impactados con la lectura de la ley. Y si tú prestas atención, Nehemías 8:1 dice que el pueblo, ¿qué pidió? Nehemías 8:1. Trae el libro. Trae el libro. Pidieron al sacerdote, trae el libro. No que traigan más música. Hagamos un concierto de salmos y llamamos a David y todo y formamos. No, el pueblo dijo, trae el libro. Subraya en su Biblia, dice, trae el libro. ¿Cuánta falta hace en nuestro tiempo que la iglesia dijo, trae el libro? Esto. Analízate, ¿qué es lo que
le gusta más al miembro de la iglesia? Hazte un análisis en este momento. ¿Qué le gusta más? ¿Qué te gusta más a ti? ¿Estás en posibilidad de decir como estos israelitas, traed el libro? ¿O tú prefieres otras cosas que te diviertan? Oh, hermanos, si no ponemos la Biblia como los reformadores hicieron, es increíble la experiencia de Lutero en 1515 y 16, previo a la Reforma. Su encuentro con la palabra de Dios casi marcó la Reforma protestante. ¿Tú quieres tener hambre y sed de la palabra? Así como los israelitas allí. Traed el libro, pues lea la Biblia. Así que necesitamos nosotros usar estos CCCs para poder tener un mejor conocimiento de la palabra de Dios. Ya no hay más revelación, queridos hermanos. No estoy diciendo que Dios ya no tiene más poder. No estoy diciendo eso. Dios no puede estar comunicando mensajes muy particulares a las personas. O es la palabra de Dios, o es la palabra de algún predicador o de alguna predicadora. Las redes sociales están llenas de esto. Y tengamos mucho cuidado. Segundo lugar, los CCC son importantes porque no solo nos acercan más a las Escrituras, sino que nos previenen caer en la herejía. Las herejías, las falsas enseñanzas. El mundo está lleno de profetas que engañan. Y ojo, los profetas y falsos maestros no solamente están en los grupos religiosas extremistas, que podemos llamar sectas. Recuerden que las peores herejías salieron de dentro de la iglesia. Y cada CCC fue producido para proteger a la congregación. Cuando comenzó a aparecer profesores, maestros y profetas tergiversando la palabra de Dios, ¿qué hizo la iglesia? Se reunió en concilios, se reunió en sínodos, se reunieron para poder ver qué hacer. Y el producto de esa reunión es pues los famosos credos. Credo apostólico. No hay una verdad más asombrosa cuando uno confiesa la primera cláusula del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Eso es tan profundo. Cuando uno comienza a tomar en cuenta estos CCCs, vas a estar menos propenso al error. Ahora que estamos en este tiempo donde las iglesias, en su mayor parte, están siendo influidas por el carismatismo. Las herejías, queridos hermanos, niegan las verdades doctrinales descritas en la palabra de Dios. Miren lo que dice una de las confesiones más antiguas de las iglesias presbiterianas, la confesión escocesa de 1560. Condenamos las abominables y pestilentes herejías de Arrio, o sea, el que decía que Jesús no era Dios. Marción, el que decía, Dios me está revelando y que se está apoderándose de mi cuerpo. Hay muchos Marciones en este tiempo, ¿no? Y Marción tenía dos discípulas, ¿no? Que se creían, ¿qué? La boca de Dios. Prisca y Maximila decía, ahora Dios se va a revelar a través de dos discípulas, Prisca y Maximila. Ellas son las bocas de Dios. ¿Y saben qué es lo peor? Mucha gente le creyó. Mucha gente le creyó. Por eso es que la confesión escocesa va a decir, nosotros condenamos esas enseñanzas y advertirnos
a cuidarnos de ellas. Lo mismo, hermanos, cuídense. La confesión helvética dice, condenamos el parecer de los musulmanes y judíos, de todos cuantos blasfeman sobre esta santísima Trinidad. Los monarquianos, los noesianos, praxias y un montón de nombres condenan las herejías. Y eso es una labor importante de estos CCCs. Los credos, los catecismos y las confesiones son como el Google Maps. ¿Cuántos han venido en taxi? A ver, levanten la mano. Muy bien, hay varios, ¿no? Y cuando uno viene en taxi y dice, lléveme por favor al Colegio San Andrés. ¿Dónde queda eso? Bueno, ponga en su Google Maps o en su Waze Colegio San Andrés. Ya acá aparece. Y te sale la ruta. Y cuando el chofer sale de la ruta, pues estás ahí, ¿no? Oiga, señor, ¿por qué salió? ¿Puede volver a su ruta? No, es que quiero tomar un café, a veces dice el chofer, ¿no? Pero, hermanos, los credos, los catecismos, las confesiones nos cuidan para no salirnos de la doctrina. Ellos nos dicen por dónde tenemos que ir y cuidado con las doctrinas novedosas. Los CCC nos van a ayudar a nosotros a no salirnos del camino. Es muy importante que nosotros podamos pasar tiempo con la palabra de Dios, porque ello nos va a ayudar mucho en nuestro diario vivir. Si tú no conoces la palabra de Dios y no conoces estos documentos que enseñan de la palabra de Dios, te vas a salir del camino muchas veces. Te saldrás de la ruta muchas veces. ¿Recuerdan a Pablo en Galacia? Cuando Pablo fue y predicó buen tiempo en la región de Galacia y predicó un evangelio cristocéntrico. Pero después que Pablo salió de Galacia, otros falsos maestros entraron a la misma iglesia, predicaron otro evangelio y la gente le creyó. Cambiaron el evangelio de Pablo por otro evangelio. Y a Pablo le comentan, oye Pablo, ¿sabes qué? ¿Recuerdas que tú predicaste en Galacia, en todas las iglesias? Ahora han escuchado y se han convertido en otros movimientos. Han escuchado a otros. Y Pablo, un poco, ¿qué se podría decir? Un poco enojado, agarra un lapicero y comienza a escribir su epístola a los Gálatas. Y no lo hace con buen ánimo, ¿no? Gálatas insensatos. Si yo ya les he predicado, ¿cómo es posible que puedan cambiar el evangelio verdadero por otro? Y Pablo dice, no hay otro evangelio. En este tiempo hay muchos evangelios. Hay el evangelio de la prosperidad. Hay el evangelio que te dicen, declara con tu boca que te va a ir muy bien porque hay poder en la lengua. Declara, ya me han enseñado cómo tener victoria el año que viene. Solo tienes que declarar que el año 2024 es el año de la cosecha. ¿Quieren hacer la prueba? ¿Quién ha metido esas ideas? El año 2024, si hay cosecha o hay sequía, igual nosotros tenemos que seguir fiel al Señor. Usted tiene que seguir creyendo en Él. Por eso es que estos CCCs nos cuidan, nos previenen de caer en la herejía. Cuando tú estés escuchando a un predicador, por más famoso que sea, tú tienes que pensar en la palabra de Dios. Si al apóstol Pablo hacían lo mismo, lo debería. En tercer lugar, estos CCCs nos permiten tener continuidad histórica y doctrinal. Algunos han entendido que la iglesia evangélica tiene 100 años. Y algunos
un poco más serio, dice, bueno, los evangélicos nacen en el siglo XVI, son producto del pensamiento de Lutero y Calvino. No hay mentira más grande que esta. Ojo, Lutero, Calvino y todos los reformadores no es que se pararon en 1517 y dijeron, muy bien muchachos, vamos a fundar desde hoy una nueva iglesia evangélica. Ellos no fundaron una nueva iglesia. Reformaron la iglesia, que es distinto. Los credos y las confesiones y los catecismos nos conectan doctrinalmente e históricamente con la iglesia de todos los tiempos. Usted al confesar, creo en Dios Padre Todopoderoso, el credo de los apóstoles, está confesando lo mismo que en la iglesia primitiva. En el siglo II o en el siglo III confesaban el credo apostólico. Es lo mismo. No es nuevo. Nuestro origen viene del Nuevo Testamento. No nacimos en el siglo XVI. Hay continuidad histórica. Por eso es que cuando revisa estos CCCs, nos vamos a dar cuenta que los catecismos y las confesiones continuamente citan a los padres de la iglesia. Lutero, Calvino, solo falta leer las instituciones de Calvino para darse cuenta que él dominaba bastante la teología de la patrística. Cuando se redactó el credo de Calcedonia en el 451, porque la iglesia estaba atravesando por un problema doctrinal, miren lo que escribieron en el credo de Calcedonia. Nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, los que se reunieron en Calcedonia no dijeron, bueno, vamos a tratar de dar una respuesta a partir de nuestra reflexión. No vamos a tomar en cuenta a los padres de la iglesia porque ellos son viejitos y ya pasaron. Como algunos nos dicen, ¿por qué siguen creyendo en catecismos y confesiones, documentos que fueron escritos en el siglo XVI? Calcedonia dice, para dar respuesta a los problemas, así como dicen y creyeron los santos padres, nosotros también. La Confesión Helvética de 1566 dice, por estas razones no desechamos las interpretaciones de los santos padres. Noten que hay una conexión histórica y doctrinal con la patrística. La Reforma no fue un movimiento que empezó de cero. Ellos no fundaron una nueva iglesia, reformaron la iglesia. Y esto es muy importante porque muchas veces se puede pensar que como es nueva iglesia en el siglo XVI, se puede llenar y de muchas cosas que puedan agradar a la iglesia de nuestro tiempo, pero no. Estamos conectados con la historia de la iglesia. Hay una conexión histórica y doctrinalmente con los cristianos del primer siglo. Hay una línea de tiempo ininterrumpida desde la Biblia hasta cuando se comenzaron a redactar las confesiones de la iglesia. Eso es muy importante. La pregunta que tenemos que hacernos ahora, y te hago en este momento, ¿tu doctrina está conectado con el pasado? ¿O sale del pensamiento de un predicador? Eso es muy importante poder responder. En cuarto y último lugar, los CCCs nos ayudan a ser una iglesia confesional. Cuando afirmo que somos una iglesia confesional, vuelvo a recalcar, no quiero decir que nosotros ubicamos los credos y las confesiones por encima de las Escrituras. No, para nosotros la Biblia es la única regla de fe y práctica. Esto es la base de nuestra doctrina. Escuche lo que dice la Confesión Belga. Recibimos todos estos libros refiriéndose a la palabra de Dios y solo estos
Note ese énfasis, y solo estos como santos y canónicos. Y aquí viene la tarea para regular, fundar y establecer nuestra fe. Cuando usted escuche algo novedoso en la radio o en las redes sociales, tiene que pasarlo por la palabra de Dios, si es cierto o no lo que está diciendo. ¿Sabe qué, hermano? En 1527 Lutero fue comisionado para poder visitar a las iglesias para ver cómo estaban. Y lo que encontró es realmente una iglesia que necesitaba estudiar. Habían sido salvos, por lo menos eso había testimonio, habían ya leído algunas publicaciones de Lutero, pero no habían crecido en la fe 10 años después de la publicación de las 95 tesis. ¿Cómo hacemos para que la congregación estudie? Y ahí yo también soy parte de eso. Nos cuesta estudiar la Biblia seriamente. Nos contentamos con prédicas muy simples. Nos contentamos con lecturas bíblicas. Y a veces nos da más pereza y queremos apaciguar nuestra necesidad espiritual no con el estudio de la palabra, sino escuchando música cristiana. No tengo nada en contra de la música cristiana, al contrario, Lutero fue músico. Zwingli también. Lo que pasa es que la palabra de Dios, su estudio, es muy importante. Jesús, ¿qué dijo? Nuestro Señor Jesucristo dijo, leer las Escrituras, eso es fácil. Lo que dijo es escudriñar las Escrituras. Y te pregunto, ¿escudriñas las Escrituras? Razón tenían los teólogos del siglo XIX y XX al decir que la Iglesia, a diferencia del siglo XVI y XVII, estudia menos la palabra de Dios. Y en eso estamos todos. Tenemos que dedicar el estudio serio de la palabra de Dios. Es una responsabilidad de la Iglesia y también nuestra. El devorar la palabra de Dios. No podemos celebrar la Reforma Protestante si ni siquiera estudiamos la Biblia. No tendría sentido. Es como ir a un matrimonio sin novios. O celebrar el cumpleaños de alguien, pero cuando no está el cumpleañero. Si celebramos la Reforma, se supone que tenemos que tener la centralidad de la palabra en nuestras vidas. Y el desconocer la palabra de Dios puede ser grave, hermanos. Puede ser grave. Siempre me llamó la atención como Atanasio de Alejandría, después que se hizo el credo niceno, hay un credo muy precioso y muy famoso y muy profundo, que es el credo atanasiano. Atanasio leyó bien el tiempo y vio muy bien el peligro, pero llama la atención en Atanasio cómo empieza su credo. El Quiconque-Vult de Atanasio es famoso en la historia. Y es que el Quiconque-Vult debe hacernos pensar en nosotros la seriedad de desconocimiento de la palabra. Atanasio empieza su credo diciendo, todo el que quiera ser salvo debe, ante todo, guardar la fe católica. Ahora, Atanasio no está pensando en la Iglesia Católica Romana, porque no había ni Iglesia Católica Romana en el tiempo de Atanasio. La Iglesia Católica Romana es posterior a Atanasio. Y dice, quien no lo observe en su totalidad y sin violarla, sin duda perecerá eternamente.
Nosotros, dice Atanasio, adoramos a un solo Dios en Trinidad y a la Trinidad en unidad, sin confundir sus personas, sin dividir sus sustancias. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había un problema sobre Cristo, la naturaleza de Cristo. Y eso es grave. Bueno, hay iglesias que se llaman confesionales en ese tiempo, pero que nunca estudian ni practican las confesiones. Una iglesia confesional conoce lo que cree. Querido hermano, hermana, que por favor, cuando le pregunten a usted, ¿y cuál es la confesión de fe de tu iglesia? ¿En qué creen los presbiterianos? Espero que usted diga, bueno, nosotros creemos en lo que, a ver, ¿qué cosa diría? Usted tiene que saber lo que cree. Si se queda callado y no conoce, ¿qué es eso? Si conocemos bien nuestra doctrina, podemos saber quiénes somos. ¿Quiénes somos? Y quiero darles un secreto para ir terminando. ¿Quieres saber cómo se puede identificar a una iglesia que es confesional? Observa su liturgia. Observa su culto. La manera como adoran a Dios. La manera como se realiza el culto va a ser muy importante. Una iglesia que solo se reúne a cantar. Una iglesia que se reúne solo a jugar. Una iglesia que se reúne solo para escuchar palabras motivacionales, pero no tiene confesión de fe. No es iglesia. Hay necesidad de aprender nuestra doctrina. Y quiero terminar diciendo, los credos y confesiones y catecismo definen cómo tiene que hacerse el culto. La confesión de Heidelberg dice, nosotros rendimos culto como Él ha mandado en su palabra. Todo lo que está afuera, no. Pero pastor, pero puede ser bueno, porque la gente puede venir y hay que innovar el culto y hay que hacer esto y lo otro y la gente va a venir. Carl Truman va a decir, nos ahorraríamos horas si es que estamos pensando solamente en realizar y organizar cultos que agraden el gusto del cliente. Y verdad que algunos cultos se hacen, se elaboran para que satisfaga el gusto del cliente. El cliente tiene la razón, sí o no, es la ley del mercado. Pero no, el culto no es para satisfacer el gusto del cliente. El culto es para honrar el nombre de Dios. Claro que tiene un nivel de horizontal también, porque somos una comunidad que nos reunimos, pero nos reunimos con un solo propósito. Querido hermano y hermana, termino diciendo lo siguiente. Cuando uno estudia las Sagradas Escrituras y cuando uno estudia los CCCs, conocerá su posición y le pondrá a Dios en el único lugar que le corresponde. Cuando uno conoce estos CCC, dará la gloria a Dios en todo y por todo. Reconocerá que fue Dios quien nos amó primero y no nosotros. Reconocerán que todo viene de Dios. Entenderá que sin la voluntad de Dios ni un solo cabello de nuestra cabeza puede caer. Y entenderá que la salvación le pertenece a Dios y tendría que repetir, como dijo el profeta Jonás, la salvación viene de Jehová. Usted no hizo nada para ser salvo. La salvación le corresponde a Dios y viene de Él. Y no podría terminar sin hacer una advertencia. Cuidado con el orgullo confesional, que es lo que no enseñan las confesiones.
porque esto conlleva al dogmatismo, al sectarismo. Y podemos terminar diciendo, mi iglesia es la única y la verdadera. Ese propósito no tienen los SCs. Al contrario, debemos estudiarlos con humildad y temor. Con humildad y temor. Buscando siempre la gloria de Dios. Traed el libro, traed el libro. Y la iglesia en ese tiempo escuchó toda la mañana y lloró por escuchar la palabra de Dios. Que eso sea el deseo de nosotros. Que el Señor les bendiga.